Bueno, para empezar, buenos días a todos. Me llamo Belén Álvarez García y hoy les voy a presentar la comunicación que ustedes ven en pantalla, titulada Canté, cantaba y he cantado, una revisión y comparativa de los tiempos del pasado en español y alemán para el aula de L. Esta forma parte de lo que en su día fue mi trabajo de fin de grado dirigido por Marina Maquieira Rodríguez en la Universidad de León. Y con lo que hoy les traigo aquí, pretendo dos objetivos básicos. En primer lugar, quisiera hacer visibles las diferencias entre estos tres tiempos del pasado para la lengua española, y para ello vamos a sobrevolar juntos las ideas principales de varios autores destacados, por un lado en el ámbito de español destinado a hablantes nativos y por otro en el del español como lengua extranjera o L. Y en segundo lugar, tras haber realizado una visión general de los tiempos, en este caso del alemán, pasaremos a centrarnos en las correspondencias con el español, ¿no? Y a crear así una comparativa. Para ello veremos ejemplos concretos y finalmente mostraré cuál es la opción por la que optamos en su momento mi tutora y yo a la hora de llevarlos al aula, sobre la cual, se ha dicho de paso, me agradaría mucho una discusión en la ronda de preguntas. Comencemos pues con esta revisión de las teorías a través de diversos autores cuyos manuales concretos ustedes pueden hallar en la bibliografía final. Ahora bien, antes de empezar, cabe señalar que esta diferenciación puede ser de cuatro tipos, como ven ustedes en pantalla. Por una parte temporal, otra aspectual, discursiva o espacial. No pasa nada si no las conocen, si no han oído hablar de ellas, porque a medida que vayan apareciendo las explicaremos, cada una de ellas. Y además, también tenemos que saber que existen dos oposiciones básicas en la mayoría de los autores. Por una parte, canté, cantaba, y por otra, canté y he cantado. Y sobre estas son las que se van a aplicar estos cuatro tipos que vemos abajo en la diapositiva. Bien, pues una vez que tenemos esto claro, podemos ya empezar con los autores dedicados a gramáticas para hablantes nativos. Concretamente, nos centraremos en 6 de ellos. El primero de ellos, Alarcos, plantea dos perspectivas diferentes. Por un lado, para la pareja imperfecto indefinido, se va a inclinar por una distinción aspectual. ¿Esto qué quiere decir? Que lo importante es si la acción está terminada o no terminada de acuerdo al momento en el que nos estamos refiriendo del pasado desde la perspectiva de ese hablante. Pero por otro lado tenemos la otra pareja, ¿no? Indefinido perfecto, que en este caso los va a oponer desde una perspectiva temporal. ¿Vale? Por una parte tenemos el indefinido que se aleja del presente del hablante, es decir, él lo llama la esfera de la circunstancia viva del hablante, mientras que el perfecto por su parte se encuentra incluido dentro de esta perspectiva, por eso lo llama perspectiva de presente o de participación. Ahora bien, en todo esto influye la subjetividad del hablante para seleccionar uno u otro tiempo, y así por una parte tenemos hechos que están desde una perspectiva propiamente temporal lejanos a ese presente, pero luego existen otros hechos que están lejanos a partir de la subjetividad del propio hablante, es decir, desde una perspectiva psicológica. De manera un poco distinta a lo que acabamos de ver, Rojo y Veiga desarrollan estas distinciones desde una manera totalmente temporal, siguiendo las indicaciones de Bello. En la pantalla se lo he descrito de manera más precisa, pero bueno, en palabras sencillas podemos decir que canté representa propiamente el pretérito, ¿vale? Es decir, anterioridad, de ahí la V, con respecto al origen, que sería la O. Cantaba sería por su parte el copretérito, que indica acciones simultáneas, de ahí esa O pequeñita con una V, que serían eso, acciones simultáneas paralelas al pretérito, y he cantado es el antepresente propiamente dicho que señala anterioridad al presente. Esa concepción es la que después vamos a encontrar en otras obras de Veiga también más recientes. Ahora bien, no todos los autores van a trabajar con los tres tiempos. Por ejemplo, el artículo que seleccionamos de Cartagena va a centrarse en los tiempos compuestos y por lo tanto lo que nos va a explicar es el perfecto, en este caso en contraposición con el indefinido, y como veíamos también en Alarcos con una, o también en Rojo y Veiga, con una posición de temporalidad. Es decir, por una parte, el perfecto nos indica esa cercanía de la acción al presente del hablante, bien sea real, bien sea psicológica, frente a la lejanía que puede mostrar el indefinido. En este sentido, otro autor, Bruckart, va a centrarse solamente en el imperfecto,
y en este caso pues en contraposición con el indefinido desde una concepción también temporal, pero temporal un poco distinta a lo que hemos visto hasta ahora, porque para el caso del cantaba, que sería el imperfecto, nos indica que existe una intersección o coincidencia frente a la coextensión con la que nos vamos a encontrar en el caso del indefinido. Esto lo explica de una manera muy sencilla. Desde el siguiente enunciado lo llamé 3 veces y siempre estaba enfermo, lo que nos indica es que para cada momento en el que yo llamé, se da el caso de que esa persona estaba enferma. Hay una coincidencia con que cada llamada que hice, esa persona estaba enferma. Pero con lo llamé 3 veces y siempre estuvo enfermo, ese siempre va a incluir todos los momentos del estado descrito, ¿vale? Hay una coextensión, no coincidencia. Y bien, tampoco nos queremos extender en exceso en las gramáticas para hablantes nativos, pero no podíamos terminar sin hacer alguna referencia a lo que piensan las reales academias al respecto. Aquí tenemos, yo les dejo un cuadro en el que se ve la caracterización completa que se hace de estos 3 tiempos a lo largo de sus obras. Pero realmente lo que quiero centrarme es en cuanto a las oposiciones. En el caso de imperfecto indefinido, lo que prima va a ser el aspecto. Y en el caso del indefinido y del perfecto, lo que prima es ese anclaje temporal, lo que veíamos antes, ese presente, es decir, si es un tiempo absoluto, totalmente alejado del presente o relativo, ¿no? Con una determinada relación hacia ese presente. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir que en los estudios para los hispanohablantes, respecto a la pareja cante-cantaba, tenemos 2 posturas básicas. Por una parte, una diferenciación aspectual, como Alarcos, o una temporal, como Rojo, Veiga y Brucart. Ahora bien, en algunos casos sí que vemos, como es el de Raella Sale, una especie de posición intermedia, pero que finalmente acaba decantándose por el aspecto. Y todo esto se simplifica mucho en la pareja cante y cantado, porque en todos aquellos estudios que hemos analizado predomina esa lejanía o cercanía respecto al momento de habla. Ahora bien, sí que para algunos esa cercanía y lejanía es totalmente temporal, como es el caso de Veiga y Raella Sale, o bien puede tener una vertiente psicológica, como es el caso de Cartagena o Alarcos. Una vez visto esto, ahora nos queda la visión complementaria, que sería la de las gramáticas destinadas a estudiantes extranjeros, que como ustedes verán, poseen diferencias bastante importantes con la de los hablantes nativos. Como acabamos de familiarizarnos con conceptos como temporalidad y aspecto, y también, pues como no, ¿por qué no decirlo? El análisis que hemos hecho de estas gramáticas es bastante mayor al de las de nativos, porque pasamos de 6 autores a superar la decena. Voy a presentarles simplemente unas breves conclusiones, ¿vale? Después tenemos también un turno de preguntas y yo al final les voy a dejar mi correo en caso de que todavía les quede alguna duda. Así pues, en las gramáticas para estudiantes extranjeros, la distinción cante-cantaba presta gran atención al aspecto y de este además deriva en algún caso una variante espacial con conceptos tan claros como dentro-fuera. Únicamente Gutiérrez Arauz y Macías Barrés abogan por una oposición temporal y este último además lo hace también desde una perspectiva espacial. Y, muy destacable, aparece en este caso un único autor que es Mattebohm, que plantea un enfoque claramente discursivo que no existe en las gramáticas para nativos. Este enfoque lo que nos dice es que el indefinido, es decir, canté, nos está presentando una información frente a cantaba, el imperfecto, que nos presenta un contexto. ¿Vale? Y todas ellas, como vemos, estarían realmente relacionadas. Contrariamente a la gran variedad de opciones que encontramos para canté-cantaba, con canté y he cantado nos sucede lo mismo que en el caso anterior. Prima la temporalidad, es decir, la actualidad o inactualidad de la acción. Ahora bien, sí que de manera muy curiosa, los 2 autores que anteriormente tomaban la temporalidad para el imperfecto y el indefinido, que eran Gutiérrez Arauz y Macías Barrés, también añaden en este caso el aspecto como clave para la diferenciación. Claro, y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos con toda esta información? Porque realmente lo que necesitamos es comprobar cuál de estas teorías se puede acomodar mejor al aula con alumnos germanoparlantes. Pues para ello lo que debemos hacer, en primer lugar, es destacar las diferencias que existen entre ambos sistemas verbales. Aunque entiendo que a todos ustedes les resulta familiar esta tabla, pues si acaso, pues yo se la vuelvo a poner y de ella simplemente quiero destacar primero la cantidad de tiempos del pasado que tiene el español. Y después, una cuestión muy interesante. El pretérito indefinido y el pretérito imperfecto se encuentran dentro de la órbita del pasado, pero en cambio el pretérito perfecto se encuentra dentro del presente, en los tiempos compuestos. Esto, como veremos ahora, no sucede en el caso del alemán.
Pero como ustedes pueden comprobar, en el caso del alemán nos encontramos con un sistema totalmente diferente. En primer lugar, el número de tiempos verbales es bastante más reducido que en el caso del español. Y fíjense, para el pasado solamente tienen 3 tiempos en el modo indicativo. Nosotros además solamente vamos a utilizar 2 de ellos, el perfect y el präteritum. Y muy importante, el perfect, que sería el más parecido a nuestro pretérito perfecto, porque de hecho en muchas gramáticas se le va a denominar también antepresente o presente terminado. Aquí está situado dentro del pasado. Y en el caso del español estaba, como ya dijimos, dentro del presente. Por su parte, si nosotros podemos pensar que el perfect, ese antepresente, tiene actualidad con respecto al momento de habla, que como veremos no es tan actual como nuestro perfecto, nos quedaría pensar que el preteritum es el equivalente al indefinido y al imperfecto. Y de hecho, según la definición de las gramáticas alemanas, sí que es cierto que representa aquellas acciones, terminadas o no, ojo a esta puntualización porque esto es aspectual, que no tienen relación con la actualidad del hablante. Pero como ustedes ya saben, en el caso de las correspondencias, teoría y práctica no siempre funcionan bien. Y por eso ahora vamos a pasar a ver estas diferencias mediante ejemplos concretos. Por lo tanto, vamos a concluir ya con la visualización de estas diferencias para que todos podamos reflexionar mejor sobre la disyuntiva que se plantea a los pobres alumnos germanoparlantes a la hora de enfrentarse a estos tiempos del pasado. Cabe señalar, eso sí, que en el caso del imperfecto, como llevamos haciendo hasta ahora, vamos a centrarnos en los usos propiamente del pasado, que son los que se conocen en las gramáticas como de indicativo 1. Y vamos a dejar de lado aquellos que se refieren al indicativo 2, que son los usos más figurados de este tiempo, entre los que encontramos el imperfecto de cortesía, el lúdico, el de valor condicional o el de conocimiento olvidado, porque solamente este último va a existir en alemán. Comenzamos pues con el caso del perfecto, con he cantado, que como vemos encuentra su correspondencia perfecta, valga la redundancia, en el caso del perfect alemán, sobre todo cuando se habla de hechos recientes o con consecuencias en el presente, pues como puede ser por ejemplo hoy hemos ido al cine. Y esto se ve también alentado por determinadas partículas como es el caso que tienen ustedes en la pantalla de ya, ¿no? Mi hermano ya ha visto la película. En el caso de canté, del indefinido, tenemos dos opciones. Por una parte, la que sería más común pensar, como hemos dicho anteriormente, su traducción sería el Präteritum. Empeoraron, verschlichten, conoció, kennenlernte. Sería lo más lógico de pensar. Pero también, y nos encontramos casos como el del ejemplo que son un poco confusos, tanto para profesor como para alumno, porque tenemos dos indefinidos en español, pero por una parte uno traducido por perfect y otro traducido por Präteritum. ¿Realmente hay una mayor cercanía con el presente del hablante en el caso del perfect? ¿Una mayor continuidad en la acción? Bueno, pues puede ser, pero como estamos viendo, realmente no existen correspondencias claras. De hecho, hemos dejado para el final el tiempo que más suele costar a los estudiantes, que es el imperfecto, el cantaba. Como en el caso del indefinido, la traducción al alemán se realiza de dos maneras. Por una parte, podemos tener un Präteritum, ¿no? El libro estaba allí, pero ya no, das Buch war doch da. Pero también podemos encontrarnos ejemplos en los que este imperfecto se encuentra traducido por un perfecto. Por lo tanto, como ustedes pueden comprobar, estas traducciones no son ni fáciles de explicar ni sencillas de llevar al aula. Lo que sí hemos encontrado son unas traducciones, por lo menos curiosas, en el volumen de Cartagena y Gaua que ustedes luego podrán haber citado en la bibliografía, que sí que podrían ayudar tanto a alumnos como profesores con la pareja canté-cantaba, es decir, imperfecto indefinido. Aquí tenemos las primeras muestras, en este caso tenemos llovía, bebía, saltaba, cuya traducción adquiere un matiz de intensidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el primero, en el llovió, llovía, varias veces repetido el verbo para el caso de llovía. En el caso de bebía tenemos un adverbio de intensidad que es andauern, que significa continuamente, y en saltaba tenemos otro adverbio que es ima, que significa siempre. En este caso, el imperfecto no solo puede adquirir esta intensidad, sino también un cierto matiz más intencional, ¿no? Sin llegar al cumplimiento, pero de la intención, que se ve marcado en este caso por el verbo querer, que es wollen en alemán.
No obstante, estos matices aspectuales también pueden afectar al indefinido. Y en este caso les presento la dicotomía nevó-nevaba. Para este caso, la traducción realmente de fängt es an zu schneien significa que empezó a nevar. Por lo tanto, vemos el principio de la acción. Es decir, sí que tenemos aspecto en este caso, tenemos el principio de la acción. Por todas estas observaciones en conjunto, en el estudio completo que realizamos hace años, propusimos, por un lado, para el indefinido y el imperfecto, una diferenciación basada realmente en esos límites que acabamos de ver ahora mismo, que además es algo que no es nuevo, ya lo han hecho Castañeda Castro y Alonso Raya, de quienes de hecho son las imágenes que les estoy mostrando. ¿Vale? En Cantaba, aquí podemos ver cómo realmente el hablante nos está focalizando en los límites no los vemos, estamos dentro de la acción. Por eso también la concepción espacial que veíamos antes, ¿no? Estamos dentro de esos límites. En cambio, en Cantó estamos fuera, por así decirlo, es decir, lo estamos viendo. No es necesario que veamos los dos límites, pero sí es necesario que veamos al menos uno de los dos. Y esta pareja, que se encuentra alejada del presente del hablante, se va a diferenciar de nuestro tercer tiempo, el perfecto he cantado, precisamente por eso, porque he cantado en español tiene esa relación con el ahora, ¿vale? Es inactualidad frente a actualidad. Por lo tanto, nuestra conclusión se basa más bien en una mezcla aspectual temporal. Ahora bien, nuestro estudio no se acaba aquí. Como profesionales, como lingüistas, como profesores de español, siempre tenemos que seguir reflexionando sobre estas teorías sobre los pasados. También pensar en las posibles traducciones en alemán, aquellas en las que todavía no hayamos caído. Tenemos que darnos cuenta de los contextos y de los contextos, de los enunciados, de los textos que llevamos a clase, para poder siempre presentar estos tres tiempos de una manera clara y diferenciada a nuestros estudiantes. Personalmente, para llevar al aula, creo que es necesario hacer hincapié en tres puntos principales. Primero, en la relación que mantiene el perfecto en español con el presente, que es bastante más estrecha que en el caso del alemán. Por su parte, también mostrar esa distancia del indefinido y del imperfecto con la actualidad del hablante. Es decir, son casos en los que el Präteritum sería la opción más adecuada, aunque a veces, como ya hemos visto, eso no siempre ayuda, pero en algún caso sí. Y también habría que mostrar el hecho, y esto además es muy importante porque a los alumnos les suele costar mucho, de que una acción obviamente en pasado es una acción que está acabada, es decir, ya no sigue hoy, si no usaríamos el perfecto. Ellos lo que tienen que ver es si en ese momento el foco lo tenemos dentro de los límites o fuera de los límites, pero no podemos hablar de una acción terminada o no terminada porque eso les causa muchísima confusión. Y finalmente pasamos ya a las conclusiones. En primer lugar, en cuanto al tratamiento de los pasados en las gramáticas, cabe señalar, por un lado, que para Cante cantaba, en el caso de los nativos se tiende a una distinción temporal, ¿no? Temporal, aspectual, pero sobre todo temporal. No obstante, en el caso de los extranjeros, la división aspectual es la que prima. Y de hecho encontramos también una aproximación discursiva y una espacial. Para el caso de Cante y cantado, en cambio, es mucho más fácil porque en todos los casos tenemos una postura temporal. Por otra parte, en cuanto a la comparación de ambos sistemas verbales, debe quedar claro que no existen correspondencias, es decir, no puede decir que el perfecto es perfect y que indefinido e imperfecto sea Präteritum, porque eso no es así. Además, canté y cantaba, aunque pudieran ser los dos Präteritum, no es una distinción que exista en alemán. Sí que es cierto que cuando equivale a cantaba existe una especie de hábito, continuidad, intensificación en sus matices, y en Cante es cierto que podemos ver de cierto modo los límites de la acción, por eso la gran distinción entre límites y no límites. He cantado mantiene siempre una mayor cercanía al presente en español y siempre es muy importante mostrar todos los ejemplos, todas las traducciones desde el contexto y el contexto en el que suceden. Aquí finalmente les muestro la bibliografía empleada para la confección de esta comunicación y quedo a su disposición ante cualquier duda en la ronda de preguntas. Por mi parte, esto sería todo, así que muchas gracias por su atención.